Eres demasiado mayor para mí, me dijo riendo cuando le confesé mis sentimientos. Pero igual te quiero. Sonreí, y al día siguiente me enteré de que había besado a otra persona a mis espaldas. No grité, no peleé, simplemente me fui. Pero su mentira lo alcanzó más rápido de lo que pensaba. Era una mañana cualquiera en Chandler, Arizona, cuando sentí por primera vez esa mirada. No era un vistazo casual, de esos que se pierden en el aire caliente del desierto. Era constante, casi un ritual, como si alguien hubiera decidido que mi presencia era parte de su rutina. Me llamo Isen, tengo 38 años y volví a la casa de mi madre tras perder mi trabajo como diseñador en Phoenix. Solo iba a ser temporal, un par de semanas hasta encontrar un nuevo rumbo, pero los días se convirtieron en meses y aquí sigo, atrapado en un lugar donde el tiempo parece moverse más lento que el polvo que arrastra el viento. Trabajo como freelance, buscando proyectos que paguen las facturas mientras trato de no dejar que esta ciudad me arrastre de vuelta a los patrones que dejé atrás hace años. Cada mañana me siento en la terraza con una taza de café, el portátil abierto y la esperanza de que alguna idea llegue antes que la factura de la luz. El silencio solo lo rompe el crujir de las ramas secas o el zumbido de un ventilador viejo. Pero esa mañana, mientras revisaba correos sin respuesta, lo noté. Un movimiento al otro lado de la cerca que separa mi patio del vecino. No era mucho, apenas una sombra entre las tablas desgastadas, pero suficiente para hacerme levantar la vista. Allí estaba él, Liam, aunque no sabía su nombre entonces. Un chico de 22 años, estudiante, que vivía con su tío en la casa de al lado. No dijo nada, solo me miró un instante antes de desviar la mirada, como si lo hubiera sorprendido. No era la primera vez que lo veía. A veces lo encontraba caminando por la calle, con un andar entre la prisa y el aburrimiento, pero siempre en silencio. Ese día, sin embargo, algo cambió. Cuando volví a mirar, él seguía allí, apoyado contra la cerca, fingiendo ajustar algo en el suelo. Hice lo mismo, fingí revisar mi portátil, pero ambos sabíamos que nos habíamos visto. Pasaron los días y el patrón se repitió. Cada tarde, a la misma hora, sentía su mirada. No era invasiva, pero sí curiosa, como si estuviera descifrando algo en mí. Decidí romper el hielo. Una tarde, mientras regaba el césped seco, lo saludé con un gesto. Él respondió con una media sonrisa, tímida, pero suficiente para abrir la puerta a una conversación. ¿Siempre estás aquí?, pregunté, apoyándome en la cerca. Se encogió de hombros. Es un pueblo pequeño, no hay mucho que hacer. Su voz era tranquila, pero tenía un brillo que contrastaba con el letargo de Chandler. Hablamos poco ese día, solo cosas sueltas, el calor, la universidad, el aburrimiento del verano. Pero fue suficiente para que su presencia empezara a colarse en mi rutina. Liam aparecía cada vez más, a veces con una pelota de baloncesto que rebotaba torpemente contra la cerca, otras veces solo para preguntar algo trivial. Yo, que nunca fui bueno con las palabras cara a cara, me sorprendí respondiendo con más facilidad de la que esperaba. Había algo en él, una mezcla de curiosidad y calma, que hacía que el silencio entre nosotros no fuera incómodo. Una tarde, mientras pintábamos un lado de la cerca, un proyecto improvisado para matar el tiempo, me contó que quería ser fotógrafo, dejar Chandler y capturar el mundo en imágenes. Yo hablé de mis días en Phoenix, de cómo diseñar para otros a veces sentía como renunciar a una parte de mí. Nos reímos, y por un momento el mundo pareció menos pesado. Pero no todo era tan simple. Sentía los ojos de los vecinos, sus murmullos al pasar. En un pueblo como este, cualquier cosa fuera de lo común se convierte en chisme. Y yo, con mis 38 años y un pasado que aún no había cerrado, no podía evitar preguntarme, ¿era esto solo una amistad? ¿O había algo más en esas miradas? Esa noche, mientras cerraba el portátil, pensé en Liam. No en su rostro o en cómo se movía, sino en la forma en que su presencia llenaba un espacio que no sabía que estaba vacío. Pero también sentí un nudo en el estómago. La diferencia de edad,
los juicios silenciosos de los demás, mis propias dudas. Había algo en el que me hacía querer acercarme, pero también me recordaba lo frágil que puede ser cruzar una línea invisible. Y aún así, cada vez que lo veía al otro lado de la cerca, algo en mí quería seguir mirando. Los días en Chandler seguían su curso lento, pero algo había cambiado. La presencia de Liam ya no era solo una sombra al otro lado de la cerca, se había convertido en una constante que rompía la monotonía de mis mañanas. Cada tarde, cuando el sol empezaba a bajar, él aparecía. A veces con una pelota de baloncesto que rebotaba contra el suelo seco, otras simplemente para apoyarse en la madera astillada y hablar. No eran grandes conversaciones, pero cada palabra parecía un paso hacia algo que ninguno de los dos nombraba aún. Una tarde, mientras pintábamos la cerca, un proyecto que se alargaba más por las charlas que por la pintura, Liam dejó caer una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que no encajas? Dijo, sosteniendo el pincel en el aire. Lo miré, sorprendido por la crudeza de sus palabras. Todo el tiempo, respondí, y por primera vez en mucho no sentí la necesidad de esquivar la verdad. Hablamos de su sueño de ser fotógrafo, de capturar momentos que otros ignoran, y de mis días en Phoenix, cuando creía que el diseño podía ser mi escape. Reímos, y el sonido de su risa, ligera y sin esfuerzo, se quedó conmigo más de lo que esperaba. Pero no todo era tan sencillo. Los murmullos de los vecinos se hacían más audibles. Una tarde, mientras cargaba un bote de pintura, escuché a una mujer al otro lado de la calle. Es raro, ¿no? Ese hombre mayor siempre con el chico joven. No miré, pero sus palabras se clavaron como un eco. Mi madre, que rara vez hablaba de mi vida, dejó caer un comentario esa noche. Isen, la gente habla. Ten cuidado. No dijo más, pero su tono era suficiente. Sentí un nudo en el estómago, no por vergüenza, sino por la idea de que algo tan natural para mí pudiera ser un problema para otros. Aún así, no podía alejarme de Liam. Cada encuentro era como un imán. Una noche, después de un partido improvisado de baloncesto en el patio, nos sentamos en la terraza. El aire estaba tibio, y el silencio entre nosotros era cómodo, casi íntimo. Tú no hablas mucho de ti, dijo él, mirándome con esos ojos que parecían ver más allá de lo que yo mostraba. No hay mucho que contar, mentí, pero él no insistió. En cambio, compartió un recuerdo de su infancia, de cómo solía esconderse en el patio de su tío para escapar de las peleas familiares. Su voz tembló un poco, y por un momento me vi reflejado en él, alguien que también había aprendido a esconder partes de sí mismo. Esa noche, mientras él se iba, me quedé mirando la cerca. Sentí un calor nuevo en el pecho, pero también una duda que crecía. ¿Qué era esto? ¿Una amistad? ¿Algo más? La diferencia de edad, los comentarios de los vecinos, mi propia historia de decepciones amorosas, todo pesaba. Pero cuando Liam volvió al día siguiente, con una sonrisa que parecía desafiar el mundo, supe que quería seguir adelante. Decidí dar un paso más. Oye, Liam, ¿te gustaría ver un documental esta noche? Algo sobre fotografía, quizás. Él asintió, y su mirada brilló con algo que no supe descifrar. Esa noche, mientras el documental llenaba el silencio, nos sentamos más cerca de lo habitual. No hubo palabras, solo el roce accidental de su brazo contra el mío. Mi corazón latía rápido, y por un momento pensé en confesar lo que sentía. Pero entonces él habló. Eres demasiado viejo para mí, ¿sabes? Dijo con una risa suave, casi juguetona, antes de añadir, pero te quiero. Las palabras me golpearon, cálidas y frágiles a la vez. No supe qué responder, solo sonreí, pero algo en su tono, en esa risa, me dejó intranquilo. ¿Era una broma? ¿O había algo que no me decía? Al día siguiente, la duda creció. Mientras trabajaba en un diseño, vi a Liam desde la ventana, hablando por teléfono en su patio. Reía, pero no como conmigo. Había una intimidad en su voz que no reconocí. Intenté ignorarlo,
pero el nudo en mi estómago volvió. Los vecinos seguían observando, y mi madre, al pasar por la terraza, me miró con una mezcla de preocupación y advertencia. Sabía que algo estaba cambiando, pero no estaba listo para enfrentarlo. Liam seguía viniendo, seguía sonriendo, pero ahora sus miradas parecían guardar un secreto. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el suelo bajo mis pies no era tan firme como creía. El calor de Chandler no daba tregua, pero el peso en mi pecho era más sofocante. Las palabras de Liam, eres demasiado viejo, pero te quiero, resonaban en mi cabeza, cálidas y punzantes a la vez. Quería creerlas, aferrarme a la chispa que crecía entre nosotros, pero algo en su risa, en la forma en que esquivaba mi mirada, me hacía dudar. Seguíamos viéndonos, pintando la cerca o compartiendo charlas breves en la terraza, pero ahora sentía una corriente oculta, como si él guardara algo que no estaba listo para compartir. Esa mañana, decidí salir a caminar para despejar la mente. Terminé en un café del centro, un lugar tranquilo donde solía refugiarme con mi portátil. Mientras pedía un café, lo vi. Liam estaba en una mesa al fondo, riendo con otro chico. No era una risa casual, era íntima, de esas que compartes cuando el mundo no importa. Sus manos se rozaron, y luego, como si el tiempo se detuviera, se inclinaron y se besaron. No fue un beso fugaz, sino uno que hablaba de confianza, de algo que ya existía. Sentí un vacío en el estómago, como si el suelo se hubiera desvanecido. No hice un escándalo, no grité. Solo salí del café, dejando el pedido sin tocar. De vuelta en casa, intenté trabajar, pero las líneas en la pantalla se volvían borrosas. No era solo el dolor de verlo con otro, era la certeza de que había confiado en algo frágil. Horas después, Liam apareció en la cerca, como si nada hubiera pasado. «Oye, ¿estás bien?», preguntó, con esa sonrisa que antes me desarmaba. No respondí de inmediato. «¿Quién era?», dije, con la voz más calma de lo que sentía. Su rostro cambió, la sonrisa se desvaneció. «No es lo que piensas, Ethan. Solo es un amigo», fue algo sin importancia. Pero sus palabras sonaban huecas, como si él mismo no las creyera. No quería una pelea, no soy de esos. Pero cada excusa suya me dolía más. Si no significa nada, ¿por qué no me lo dijiste?, pregunté. No respondió, solo bajó la mirada. En ese momento, supe que no era solo una traición amorosa, era la pérdida de la confianza que había construido con tanto cuidado. Me alejé, dejándolo al otro lado de la cerca, y por primera vez en semanas, el silencio entre nosotros fue frío. Esa noche, los murmullos de los vecinos se sentían más pesados. Una mujer pasó por la calle, hablándolo bastante alto para que la oyera. ¿Qué esperaba? Ese tipo de cosas nunca terminan bien. Mi madre, al verme en la terraza, dejó caer otro comentario. Ethan, ya te dije que tengas cuidado. Esto no es para ti. Sus palabras no eran crueles, pero cortaban igual. Me recordaron los años en que escondí quién era, temiendo el rechazo. Ahora, con Liam, sentía que la historia se repetía, pero el dolor era diferente, más profundo. Intenté seguir con mi rutina, pero todo se sentía fuera de lugar. Cada vez que veía la cerca, recordaba sus ojos, sus promesas, y luego la imagen de él con otro. Decidí evitarlo. Dejé de salir al patio, ignoré sus mensajes. Pero una tarde, mientras revisaba un proyecto, escuché su voz desde la cerca. Ethan, por favor, hablemos. Su tono era suplicante, pero no pude mirarlo. No ahora, Liam, dije, y cerré la ventana. No era solo enojo, era proteger lo poco que quedaba de mí. Esa noche llamé a Marcus, un viejo amigo que había pasado por cosas similares. Vivía abiertamente como gay desde hacía años, y su voz siempre tenía una calma que envidiaba. Le conté todo, la cercanía con Liam, el beso que vi, el vacío que sentía. Ethan, la traición duele, pero no dejes que te defina, dijo.
tú vales más que las mentiras de alguien más. Sus palabras fueron un ancla. Me hicieron darme cuenta de que no estaba solo, pero también de que necesitaba decidir qué quería para mí. Mientras colgaba, miré la cerca desde la ventana. La pintura que habíamos aplicado juntos empezaba a descascararse. Era un recordatorio de lo que creí que teníamos, y de lo rápido que se deshizo. Pero también sentí algo nuevo, una chispa de claridad. No podía cambiar lo que Liam había hecho, ni lo que los vecinos pensaban. Pero podía elegir cómo seguir. Y por primera vez, supe que ese camino empezaba conmigo mismo. El silencio en Chandler nunca había sido tan denso. Después de ver a Liam con otro en el café, y de sus excusas que no explicaban nada, me encerré en mí mismo. Dejé de salir al patio, evité la cerca que antes nos unía. Cada vez que veía las tablas pintadas a medias, sentía una punzada en el pecho, no solo por la traición, sino por la esperanza que había depositado en algo que ahora parecía un error. Pero el dolor, aunque pesado, empezaba a transformarse en algo más, una necesidad de entender quién era yo más allá de Liam. Una noche, mientras revisaba un proyecto a medio terminar, recibí un mensaje de Marcus, mi amigo de Phoenix. Había pasado por algo similar años atrás, cuando su pareja lo engañó y su familia lo juzgó por ser quien era. Lo llamé. Duele, Marcus, dije, sin rodeos. Creí que esto era diferente. Su voz, calma como siempre, me llegó clara. Ethan, el amor no te define. La traición de alguien más no es tu verdad. Tú decides quién eres. Hablamos durante horas, y sus palabras me hicieron ver algo que había olvidado: mi valor no dependía de Liam, ni de los vecinos, ni de los comentarios de mi madre. Esa conversación fue un punto de inflexión. Decidí que no podía seguir escondiéndome. Al día siguiente, me uní a un grupo de apoyo local para personas LGTB. No era algo que hubiera considerado antes. En Chandler, esas cosas parecían lejanas. Pero allí, entre historias de lucha y aceptación, encontré un eco de mi propia vida. Una mujer habló de cómo dejó atrás una relación que la hacía dudar de sí misma. Un chico joven compartió su miedo a ser rechazado por su familia. Escucharlos me dio claridad: no estaba solo, y mi dolor no era el final. Liam apareció unos días después, apoyado en la cerca como antes. Ethan, lo siento, dijo, su voz temblorosa. No quería lastimarte. Ese chico no significó nada, solo fue un error. Lo miré, y por primera vez no sentí enojo, solo cansancio. No se trata de él, Liam, respondí. Se trata de lo que yo merezco. Y no es esto. No levantó la mirada, pero asintió, como si entendiera que no había vuelta atrás. No hubo gritos ni drama, solo una calma que me sorprendió. Lo vi alejarse, y supe que era el cierre que necesitaba. Esa noche, tomé un cuaderno y dibujé. No era algo que hacía a menudo, pero sentía la necesidad de plasmar lo que llevaba dentro. Tracé una cerca rota, con un cielo abierto al fondo, como si las tablas ya no pudieran contener lo que había más allá. Mientras dibujaba, pensé en los años que pasé ocultándome, temiendo el juicio de los demás. Pensé en mi madre, que aún no entendía, pero que empezaba a escuchar. Pensé en los vecinos, cuyos murmullos ya no me alcanzaban. Y pensé en mí, en el hombre que estaba aprendiendo a no pedir permiso para existir. Los días siguientes fueron más ligeros. Volví a mis proyectos de diseño con un enfoque nuevo, como si la claridad en mi vida personal se reflejara en mi trabajo. En el grupo de apoyo, conocí a personas que me recordaron que el amor, cuando es real, no necesita esconderse. No busqué a Liam, pero supe por un vecino que estaba enfrentando sus propios problemas. El chico del café lo dejó, y sus amigos se alejaron al enterarse de sus mentiras. No sentí satisfacción, solo alivio de haber elegido mi propio camino. Una tarde, mientras terminaba un diseño, mi madre se acercó. Ethan, no entiendo todo esto, pero quiero que seas feliz, dijo, con una suavidad que no esperaba. No era una aceptación total, pero era un comienzo.
Asentí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso del mundo era un poco menos pesado. La cerca seguía allí, medio pintada, pero ya no era una barrera. Era solo un recordatorio de que, a veces, hay que romper algo para ver el cielo. Los días en Chandler ya no se sentían como una trampa. Después de mi decisión de alejarme de Liam y de las sombras del pasado, algo en mí cambió. No era una transformación ruidosa, sino un alivio silencioso, como si hubiera soltado un peso que cargaba sin darme cuenta. La cerca, con su pintura descascarada, seguía allí, pero ya no era un recordatorio de lo que perdí. Ahora era solo madera vieja, un límite que había aprendido a cruzar. Volví a mis proyectos de diseño con una energía que no sentía en meses. Cada línea que trazaba en la pantalla parecía más clara, como si mi trabajo reflejara la calma que empezaba a encontrar dentro de mí. En el grupo de apoyo LGTB, al que seguía asistiendo, conocí a personas que me recordaban que la vida no se detiene por una traición. Una tarde, mientras compartíamos café después de una reunión, una chica llamada Ana me preguntó, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante después de que te rompen el corazón? No supe qué responder al principio, pero luego dije, no sigues adelante. Construyes algo nuevo. Ella sonrió, y supe que esas palabras eran tan para mí como para ella. Liam intentó acercarse una vez más. Una mañana, lo vi apoyado en la cerca, con un cuaderno en la mano. Ethan, solo quiero que sepas que lo siento de verdad, dijo, sin mirarme directamente. Estoy intentando cambiar. No había rencor en mi pecho, solo una calma que me sorprendió. Espero que lo hagas, Liam, respondí. Pero esto es todo. Asintió, y por primera vez vi en él un destello de entendimiento. No hablamos más, pero supe que estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones, sus amigos se habían alejado, y el chico del café ya no estaba en su vida. No sentí alegría por su dolor, solo la certeza de que había elegido protegerme. Mi madre también empezó a cambiar. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, me miró con una suavidad nueva. No entiendo todo lo que estás viviendo, Ethan, pero quiero que seas tú mismo, dijo. No era una aceptación completa, pero era un paso. Le di las gracias, y el silencio que siguió fue cálido, no tenso. Por primera vez, sentí que podía quedarme en Chandler sin sentirme atrapado. Una semana después, decidí exponer un dibujo en una pequeña galería local. Era la cerca rota que había trazado noches atrás, con un cielo abierto al fondo. No era solo un dibujo, era mi historia, mi manera de decir que los límites, incluso los más fuertes, pueden romperse. En la exposición, conocí a un chico, Daniel, que se acercó a hablar del dibujo. Es como si contara una historia de libertad, dijo, y su sonrisa era genuina. No pasó nada más allá de una conversación, pero algo en su forma de escuchar me hizo pensar que el futuro podía traer cosas buenas. Los días siguieron, y con ellos llegó una rutina diferente. Trabajaba en mis diseños, asistía al grupo de apoyo, charlaba con mi madre sobre cosas pequeñas. A veces veía a Liam desde lejos, caminando por la calle, pero ya no había dolor en eso. Él estaba encontrando su camino, y yo el mío. La cerca seguía en pie, pero ya no importaba. Lo que importaba era lo que había al otro lado, un cielo que se abría, una vida que empezaba a sentirse mía. No sabía si volvería a enamorarme, o cuándo. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba abierto a la posibilidad. No necesitaba correr, ni esconderme, ni demostrar nada. Estaba aprendiendo a ser Ethan, sin disculpas, sin miedo. Y eso, en un lugar como Chandler, era más de lo que nunca imaginé.